Cuando estuve preso me visitaste. Esto está en la Biblia. Pero más de un cristiano y de un católico, cuando se habla de la visita en las cárceles y de los presos, es como que ven la lepra. Cuidado, no, eso no es conmigo. Los presos es lo peor del mundo. Pero para golpearse el pecho y tragar hostias los fines de semana, son los primeros. Pero lo que intentan es destruir a la persona cuando ha caído, lamentablemente, en el cometimiento de algún delito. Se cree, porque es el Ecuador, que las personas privadas de la libertad no tienen derechos. Esto le han metido a la gente. Pero también sobre esto también existen los principios y buenas prácticas sobre protección de personas privadas de la libertad en las Américas. Y está el principio número 8. Las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda persona. Solamente cuál es la excepción, y lo dice los principios, a excepción de aquellos cuyo ejercicio está limitado o restringido temporalmente por disposición de la ley y por razones inherentes a su condición de persona privada de la libertad. ¿Qué es la libre movilidad? Pues no tiene ninguna otra restricción de derechos. Recuerden cuando el presidente Daniel Noboa dijo que iba a construir una cárcel en Antártida. O sea, primero demostró una ignorancia supina, porque él pensó que la Antártida es una parte solamente que un poco más fría, pero más o menos cercana a la hacienda La Clementina de su padre. Entonces, esto demuestra la mentalidad de la gente, que estamos hartos en el Ecuador, que creen que la solución de los problemas es creando más cárceles. Las cárceles son la respuesta y una consecuencia del nivel de economía y de injusticia social que tiene un país. Primero, ubiquémonos en el tema. La normativa jurídica que rige el Ecuador no solamente es una ley o una decisión del gobierno, son la Constitución en primer lugar y en segundo lugar todo lo que deviene de los tratados y convenios internacionales y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Artículos 424 y 425 de la Constitución. Entonces, ¿qué dice la Comisión Americana de Derechos Humanos cuando adoptó principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas? Esto es para que se ponga en vigencia en todos los países. ¿Acaso que nosotros somos parte de la OEA y no somos parte de la OEA en otra cosa? Entonces somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por eso, como somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos que acatar las decisiones de la Comisión Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice el numeral 4 sobre los traslados? Dice que para los traslados de las personas privadas de la libertad se tomará en cuenta las necesidades de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal y al Tribunal de Justicia u otro órgano del Estado que conozca el caso. Porque no solamente es un tema, lo meto presos, pero o sea, la persona que está presa entonces no tiene ningún derecho a recibir visitas, las visitas las más obvias, las de su familia y las de sus abogados. No tiene derecho. Porque claro, si vive por ejemplo en Machala y lo mandan a Archidona, ¿qué creen que es cuestión de tomar un carro en 5 minutos y estar en Archidona? Y llega a Archidona y tienen que alojarse, buscar un hotel. ¿Y qué? ¿Lo van a hacer todas las semanas para irlo a ver? ¿Cuándo lo irán a ver? ¿Unas 2 veces a la semana? Entonces es una estupidez. Y hay una cosa que hay que destacar. Se cree, porque es el Ecuador, que las personas privadas de la libertad no tienen derechos. Esto le han metido a la gente. Pero también sobre esto también existen los principios y buenas prácticas sobre protección de personas privadas de la libertad en las Américas. Y está el principio número 8. Las personas privadas de libertad gozarán de los mismos derechos reconocidos a toda persona. Solamente cuál es la excepción, y lo dice los principios, a excepción de aquellos cuyo ejercicio está limitado o restringido temporalmente por disposición de la ley y por razones inherentes a su condición de persona privada de la libertad. ¿Qué es la libre movilidad? Pues no tiene ninguna otra restricción de derechos. Entonces, todo esto se anula, pero aquí recordemos algo, porque siempre es bueno que la gente tenga algo de memoria. Recuerden cuando el presidente Daniel Noboa
dijo que iba a construir una cárcel en Antártida. O sea, primero demostró una ignorancia supina, porque él pensó que la Antártida es una parte solamente que un poco más fría, pero más o menos cercana a la hacienda La Clementina de su padre. Entonces, no, la Antártida funciona bajo el Tratado Antártico, donde ninguna persona puede poner un pie en Antártida si no es con fines de investigación científica. Y lo dijo, pero más allá de este desconocimiento brutal que tuvo, más allá de esto, ¿cuál era la intención? Mandar la gente a la Antártida. Claro que no lo podía hacer, pero lo hubiera querido hacer. Pero imagínense ustedes cómo iban a avistar un preso en la Antártida. O sea, primero, ¿acaso que hay vuelos a la Antártida? Y así todo, si hubiera vuelos, ¿cuánto costaría un vuelo a la Antártida? Pero no hay vuelos, ¿acaso que una persona puede llegar así nomás, nadando en una canoa? O sea, creen que es una cosa sencilla. Y entonces, ¿cuántas veces lo hubieran ido a ver a un preso? Tal vez nunca, o quién sabe una vez. Entonces, esto demuestra la mentalidad de la gente, que esto estamos hartos en el Ecuador, que creen que la solución de los problemas es creando más cárceles. Las cárceles son la respuesta y una consecuencia del nivel de economía y de injusticia social que tiene un país. Pero tengo que decirlo porque me puede alguien decir que no es así por lo que voy a decir. En el Ecuador, pese a que existe esta norma de los principios y buenas prácticas para la protección de personas privadas de la libertad en las Américas, dictada por la Comisión Americana de Derechos Humanos, año 2008, esto no es nuevo, año 2008, donde dice que se tomará en cuenta la necesidad de las personas de estar en lugares próximos, cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal y al Tribunal de Justicia. En el artículo 668 del Código Orgánico Integral Penal, se puso algo que parecía que era bueno, pero le embarraron después, que dice que las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria se ubicarán en centros de rehabilitación social que se encuentren cerca de la residencia de su núcleo familiar. Correctísimo, ahí. Pero abrieron la puerta a que la excepción se convierta en una regla. Porque dice el artículo 668 del Código Orgánico Integral Penal, de acuerdo con la disponibilidad de centros de privación de libertad a nivel nacional, sin perjuicio de disponer y ejecutar traslados por seguridad y o hacinamiento. Entonces, con este añadido que le hicieron al Código Orgánico Integral Penal, entonces perfectamente un gobierno puede decir, pero como no tengo disponibilidad en otros centros, los mando a Archidona, o los mando a Tulcán, o los mando a Loja, o los mando a Zamora, o los mando a Cuenca, donde me dé la gana. Y luego, también, sin perjuicio de disponer traslados por temas de seguridad o hacinamiento. Entonces, se hicieron popó en el principio básico de que el preso tiene que estar cerca del lugar de la residencia de sus familiares. Porque ya tiene la sentencia, pues ya, tiene que purgar la pena. Ahora tiene derecho a recibir las visitas familiares. ¿Acaso es un animal? Si el objeto del derecho penal es rehabilitar a la persona. No, por último, esta gente sería capaz de volver a meter en la ley la pena de muerte o la cadena perpetua. Entonces, esto es importante. Entonces, con base en esto, es que tenemos que decir lo que está pasando. Que la gente tiene derecho a recibir un buen trato y adicionalmente que no pueden apartárselo de su núcleo familiar, de sus abogados, de los tribunales o de cualquier estamento del cual dependa lo que él está haciendo. Sobre lo primero de lo anterior, quiero decir algo que vale la pena que la gente lo escuche. Primero, cuando el concejal de Salinas sobre el tema de la cárcel que no se va a construir en Archidona, el alcalde de Salinas, Denis Córdoba, dice que ellos pueden recibir esa cárcel en Salinas, que además generaría un apoyo al turismo y que daría más seguridad a Salinas. Y entonces sucede que le caen dos concejales, la concejal Denis Córdoba, en donde le dicen que Salinas no puede soportar tener un centro penitenciario.
Y Priscila del Pozo, otra concejal de Salinas, igualmente dice que no están de acuerdo y dicen que cómo así el alcalde Salinas toma ese tipo de decisiones. ¿Cómo es que así que toma ese tipo de decisiones? Entonces, es importante dejarlo en el tema de las cárceles. Y sobre el tema también que analizamos del derecho de las personas a ser visitado. La gente es de una hipocresía en nuestro país. Cuando Jesús tiene un diálogo, que la iglesia lo modificó en la Biblia, porque la Biblia es un documento que ha sido, tal vez es el libro que más modificaciones ha tenido en la historia. Le han metido mano y le siguen metiendo mano. En el pasado con más fuerza, pero le siguen metiendo mano. Y ahí desaparecieron un diálogo que tiene el cuarto rey mago con Jesús. Y le hicieron aparecer como que es un diálogo entre un rey y una persona. Artaban es un rey, o más que un rey, es un mago, que debía reunirse con los tres magos para ir a presenciar el nacimiento de Jesús, dar testimonio del nacimiento de Jesús, lo que se llama la Epifanía. Y entonces Artaban va a ese tema, pero no llega a tiempo a la partida de los magos. Y los tres magos no lo esperan, como no podían esperarlo, y arrancaron. Y Artaban, por hacer ayuda al prójimo con lo que él llevaba como presente para Jesús, se pone a ayudar a la gente y pasa su vida haciendo solidaridad con las personas. Y se topa con Jesús en el Gólgota y le dice: yo te he buscado toda la vida. Y Jesús le dice: tú me encontraste en las personas que ayudaste. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando estuve enfermo me curaste, y cuando estuve preso me visitaste. Esto calza con lo que analizamos. Cuando estuve preso me visitaste. Esto está en la Biblia. Pero más de un cristiano y de un católico, cuando se habla de la visita en las cárceles y de los presos, es como que ven la lepra. Cuidado, no, eso no es conmigo, los presos es lo peor del mundo, pero para golpearse el pecho y tragar hostias los fines de semana, son los primeros. Pero lo que intentan es destruir a la persona cuando ha caído, lamentablemente, en el cometimiento de algún delito. El objeto es rehabilitar a la persona. Entonces, es importante verlo.